A la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 a lo largo y ancho del mundo, le ha seguido la propagación de otra pandemia que también afecta a la salud pública a través de desinformación, que en la población tiene efectos de tomar decisiones que se traducen en el crecimiento exponencial de los contagios, de la pandemia, de su gravedad y de su duración. Se le ha dado el nombre de infodemia y se refiere a la circulación mediática de noticias falsas, tendenciosas, alarmistas y despropositadas que en lugar de poner al alcance de las personas información que les ayude a tomar mejores decisiones en aras de combatir la pandemia, insinúa o descree que exista la enfermedad, desacredita las medidas de prevención estipuladas por las autoridades sanitarias, insinúa complots mundiales e insta a la violencia. Estas acciones son irresponsables e inadmisibles cuando lo que está en juego es la salud de todas y de todos. Atentan contra el bienestar social y deberían denunciarse y castigarse. Un primer comienzo para esto es, por ejemplo, apagar la televisión, la radio o dejar de seguir en redes sociales tanto a medios como opinólogos. En esta ocasión, en Para Todos y para Nadie, queremos compartir contigo una serie de herramientas para que puedas analizar estas pseudonoticias y descubrir o encontrar sus fallos argumentativos, su carencia de lógica. La lógica, por cierto, es una disciplina filosófica que estudia el razonamiento y la argumentación, algo que no se viraliza. Por eso esta es otra dosis de filosofía antiviral. En lógica se denomina falacias a todos aquellos argumentos que aparentan ser válidos, pero que en realidad son incongruentes o inconsistentes y por lo tanto inválidos. No vamos a repasar todas y cada una de las falacias, hay un catálogo amplio, pero elegimos 5 que hemos encontrado tanto en titulares o notas de circulación nacional e internacional. Cuando desacreditamos una afirmación por tener en menos a la persona que la profiere o la sostiene, estamos incurriendo en una falacia que se llama ad hominem o contra la persona. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Las cifras que presenta el subsecretario son falsas, puesto que él es un títere del gobierno. La cuestión aquí es que el hecho de que esas cifras sean falsas o no depende directamente de la persona que las comunica. Y en todo caso, si existe la sospecha de que el gobierno no está dando los datos correctos, no basta con desacreditarlo sin más. Lo que hay que hacer es ir y revisar las fuentes, ir y revisar el origen de esa información para entonces indagar si hay o no una anomalía, si hay algo o no oscuro o extraño, o en todo caso apelar a un estudio riguroso que haga alguna institución y no a la nota de algún medio cuya ética profesional puede ser igualmente cuestionable. Ahora bien, cuando afirmamos o negamos algo,
porque una figura de autoridad lo hace, incurrimos en una falacia que se llama ad verecundiam o a la autoridad. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. El exsecretario de Salud señaló que el gobierno ha sido negligente con el manejo de la pandemia y que los datos que presenta son falsos. Por lo tanto, el gobierno le miente a la población. El asunto con esto es que pensar que porque una figura o una supuesta figura de autoridad o con algún reconocimiento público afirma o niega algo, eso a su vez es verdadero o falso. La cuestión acá es que si el gobierno efectivamente es negligente o si los datos que presenta son en verdad falsos, no depende de quién lo diga, sino de cómo son las cosas en realidad. Si uno quisiera en verdad demostrar esas afirmaciones, esas sentencias, tendría que ir y evaluar los hechos. Tendría que ir y analizar los datos, evaluar la estrategia del gobierno, otra vez, ¿no? Echar luz sobre si hay o no oscuridad en el manejo sanitario, etc. Otra falacia que es muy común es la de falsa analogía y consiste en lo siguiente. Asumir que porque dos cosas o dos situaciones tienen algo en común, son semejantes o similares en algún punto, lo son entonces en los demás aspectos, en otros aspectos. Pensemos en lo siguiente. México ha rebasado el número de muertos de España. Y si pensamos que España padeció la pandemia antes que nosotros y que en este país los estragos de la misma fueron considerables, entonces lo que se pretende deducir de este enunciado es que si México ha rebasado el número de muertos de España, en México la pandemia se ha salido de control y estamos ante un escenario desbocado, ¿no? de contagios, de muertes, de implicaciones negativas de esta situación. El asunto es el siguiente. Si bien México y España tienen en común el haber padecido, España haber padecido y México padecer en este momento la pandemia, de ahí no se sigue que lo que haya sucedido en un lugar va a suceder en el otro, o que tengan que ser iguales los acontecimientos. Tendríamos que poner atención en las diferencias que hacen toda la diferencia. El tamaño de la población en uno y otro país, el estado de salud de sus poblaciones, así como el manejo epidemiológico de la emergencia sanitaria, los protocolos, las medidas, etc. La falacia de petición de principio, que también es habitual, consiste en sostener o afirmar una proposición, un juicio, una opinión, una creencia a partir de otro juicio, proposición, afirmación o creencia que no están demostrados, que no gozan de validez. Por ejemplo, aplicar pruebas a toda la población es crucial para el manejo de la epidemia. Por lo tanto, el gobierno debe aplicar pruebas masivas. La cuestión es la siguiente. No está demostrado que el aplicar pruebas masivas reporte un mejor control de la epidemia o de la pandemia.
Y en todo caso, quien cree que el solo hecho de aplicar pruebas es una medida efectiva de mitigación de los contagios, pues incurre en otra inconsistencia. Estas pruebas tendrían que estar, la aplicación de las pruebas tendría que estar acompañada o tendría que ser parte de una estrategia que incluyera otras medidas u otras acciones. Y por último, está la falacia conspiranoica, la falacia ad ignorantiam o por la ignorancia, que consiste en afirmar que algo es verdadero porque no se ha demostrado que sea falso. ¿Les suena? Nadie sabe el origen del nuevo coronavirus. Todo el mundo ignora cuál es su procedencia. Por lo tanto, podemos afirmar que fue creado en un laboratorio de Rusia, de China o de Estados Unidos, o de cualquier potencia que quiera hacerse con el control mundial a través de diezmar a la población, aún al precio de padecer ella misma los estragos de la epidemia. La cuestión es la siguiente. Si no sabemos, si precisamente se nos escapa, lo ignoramos, cuál es el origen, la procedencia de este virus, pues no podemos ni afirmar ni negar nada al respecto, precisamente porque no hay información. En Para Todos y para Nadie te dejamos esta dosis de lógica que es, por supuesto, filosofía antiviral.